Ya, listo. Muy bien, antes de continuar, queridos estudiantes, listo, muy bien. Clase preparada para ustedes, queridos alumnos de segundo año de secundaria, segundo grado de secundaria, es importante. Antes de empezar, tener claro un poquito qué es la historia, como tal, como ciencia social. Vamos a agrandar acá, como ciencia social como tal, que es importante que sepamos, ya que, y tener claro el concepto y la definición de ciencia, de la historia como ciencia social, que estudia pues la totalidad del comportamiento del hombre, o de la humanidad en este caso, desde sus orígenes hasta la actualidad. Les había dejado una actividad que ustedes pregunten e indaguen. Claro, cuando yo les digo que ustedes están haciendo historia, quiere decir que estamos haciendo historia en cada momento. Somos parte de la historia. Por eso es que estudiamos historia y un hecho importante, ¿no? Del por qué estudiamos historia. Estudiamos historia para conocer el pasado, comprender hoy el presente y proyectarnos hacia el futuro. El alumno de segundo año de secundaria, ¿desde dónde va a partir? ¿Cuál va a ser su punto para que él lleve una hilación en cuanto a contenidos en historia universal? Y el encargado es este humilde profesor Jesús Narro Vázquez. Usted tiene que remontarse al pasado y hay que dar un viaje al pasado, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿vamos a llevar de nuevo la prehistoria? No, vamos a partir de la edad antigua. Profesor, todas las civilizaciones, otra vez vamos a hablar de los persas, de los griegos, de los romanos, de los chinos, de los babilónicos, de los árabes, etcétera. No, vamos a hablar de 4 civilizaciones importantes para tener un punto de inicio y entender cómo se presenta o cómo está dándose la situación hasta antes del inicio de la Edad Media, de la cual a ustedes sí les compete hablar. Netamente la Edad Media y todo lo que la Edad Media trae consigo. Época de los grandes caballeros, como este humilde servidor. Época también del sistema del feudalismo, donde se tenía que darle tributo y a su protección al señor feudal. Y época donde van a surgir historias como las que ustedes han ido escuchando. ¿Se acuerdan de aquellas historias de brujas? De brujas, de que allí en el bosque vive tal persona, tal ente. Esas historias son las que se cuentan y se narran y surgen durante esta época, como también hay otras también que surgen durante este tiempo. Todos esos detalles, como también un sistema económico, las bases de la economía de las monarquías también se va a dar acá, pero no se va a perder la economía basada en la agricultura, no se va a perder. Entonces, para entender este tiempo, hay que ver cómo se están presentando o cómo se presenta en Europa la situación, ¿no? Cómo se presenta para el inicio de la Edad Media y de todo lo que consigo va a traer esta Edad Media. ¿Y a dónde nos remontamos? A 4 civilizaciones importantes de la Edad Antigua. No sin antes recalcarles que durante la Edad Antigua, ¿no? Se viven civilizaciones, ¿no? Importantes que son civilizaciones fluviales, ¿no? Entonces, estamos hablando de la primera edad de la historia, 4000 años antes de Cristo, al año 476 después de Cristo. Uno de los periodos bien largos, uno de los periodos de la historia inmenso, la edad antigua. Y esta edad trae civilizaciones fluviales. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, Roma, etc. Profesor, la última clase que vimos el año pasado, si no me equivoco, profesor, fue la caída de Roma de Occidente a mano de los bárbaros. Vimos la primera oleada bárbara, qué bárbaros esos señores, pues como acabaron con Roma de Occidente. Sí, exacto. Este va a ser un periodo largo y un precedente del inicio de este periodo va a ser la invención de la escritura. ¿Quiere decir que estamos hablando de la historia propiamente dicha? Exacto. Estamos hablando de la historia propiamente dicha gracias al aporte de la escritura cuneiforme por parte de los sumerios. Importante aporte, importante porque podemos saber la información que nos brinda. Pregunta de cajón, pregunta de salón.
¿Por qué se le conoce como civilizaciones fluviales? Ah, porque se desarrollaron a la margen de un río. Punto importante, usted ya está apuntando, ¿ah? Ojo, usted está tomando nota. Otro punto importante, la brecha que separa y que divide la historia y que marca ese precedente entre la prehistoria y la historia propiamente dicha, y el inicio de esta edad antigua, con la invención de la escritura. Y un punto importante va a ser que la caída de esta, o el cierre de esta edad antigua para dar paso a la edad media, va a ser la caída de Roma de Camino Azul. La caída de Roma de Oriente o Occidente. Vamos. Oriente o Occidente. La caída de Roma de... Creo que... ¿Qué puedo hacer? Daniela Núñez. Daniela Núñez, Occidente. puedes opinar también, ¿ah? Así como Camelita, pueden opinar. De Occidente. Dime. Occidente. De Occidente. Ok, correcto. Muy bien, de Occidente. Ojo, ¿por qué hago la aclaración y hacemos esa pausa? Daniela Núñez Guari, ¿qué pasó, hija? Cuéntame. Levantate la mano. Dime, Daniela. Se le pausó. No te preocupes, Daniela. Sé que me escuchas entrecortado. No te preocupes, no te preocupes. Roma de Occidente, no de Oriente. Roma de Occidente. Ojo, aclaramos ese dato, ese punto importante, ¿sí? Tranquilos, chicos, si el internet falla, no se pongan nerviosos, no se desesperen. Tranquilos, ¿sí? Por favor. Igual la clase la vamos a subir grabada. Bien, sabiendo esto, queridos estudiantes, vamos a hablar de esas civilizaciones, ¿no? Pues, que ocuparon diferentes áreas de parte del continente africano, asiático, que se desarrollaron en este espacio, y de lo cual dieron paso a grandes imperios, ¿no? Mesopotamia, un gran territorio llamado por los griegos como país entre ríos, ya que dos ríos bordean este territorio, tanto el Éufrates y el Tigris, los cuales su unión y su desembocadura termina en el Golfo Pérsico. Importante aporte que brinda Mesopotamia a la humanidad, ya que durante este tiempo, muy a pesar de los códigos, muy a pesar de vivir dos grandes imperios babilónicos importantes, ojo, uno de ellos que deja toda una serie de códigos y leyes para convivir en armonía, lo que hoy en día nos cuesta. El convivir en armonía, ¿cómo nos cuesta en la realidad? Pero miren cómo los babilónicos, para vivir en armonía, tenían que poner una serie de códigos y leyes que les sirva para una buena convivencia. Otro aporte para la unidad, la invención de la escritura, la rueda, el ladrillo, el perfeccionamiento en el trabajo agrícola, la polea y la cuerda. Aportes que marcaron y le dieron relevancia a esta primera civilización de Mesopotamia en Asia Menor. La siguiente civilización que le va a dar empuje, realce y que va a ser interesante esta edad antigua va a ser Egipto. Egipto, esta civilización pues asentada a la margen del río, vamos Ariadna, ¿qué río? Es que el profesor que me dijo del río... El río Nilo. Nilo. Muy bien. El río Nilo, en algunos tiempos, en algunas temporadas, el río Nilo se va a desbordar y va a bañar las costas con un fertilizante. Y esto va a ser muy nutritivo, bueno para la agricultura. Es por eso que Egipto llega a tener un control y un dominio agrícola. Estamos prácticamente recibiendo las sombras de aquella media luna agrícola de este territorio, ¿no? Acá se forma una media luna agrícola, base de la economía en este territorio, ¿no? Tenemos el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Marcados así, el Alto Egipto, recuerden que es la posición, ¿no? Ojo de la posición, acá. El Alto Egipto y el Bajo Egipto. Recuerden ustedes que el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, sino que lo vemos como tal así en la imagen. ¿Sí? Ojo, aclarando eso, siempre el dato. Pregunta de cajón, ¿cómo se llama el fertilizante? Pregunta de cajón, ¿ah? ¿Cómo se llama el fertilizante con el cual el río Nilo baña las costas de este territorio? Se llama limo. Limo, usted ya sabe, ¿ya para qué le voy a...? ¿El lino, profesor? No, limo. 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 ¿De limón? Limo. Córtale la Ok, L, limo.
¿sí? A comparación de Mesopotamia, el aporte de Egipto más centrado a las matemáticas. ¿Ah? Déjenme decirles que sí, más centrado a las matemáticas, las artes, los jeroglíficos, la religiosidad también importante, todo un legado que nos deja la cultura egipcia, como también la arquitectura, ¿no? Los diseños arquitectónicos de construcción de manera espectacular por parte de los egipcios. De ahí vamos a tener otra civilización, la civilización griega. Aquí vamos a ver un punto importante, porque parte de la política en la actualidad se lo debemos a los griegos. El haber rescatado, valorado, aportado ese término llamado democracia, gobierno del pueblo, democracia, pues en la actualidad nos permite a nosotros elegir a nuestros representantes, ¿no? Quien les habla también va a sufragar este año, a pesar de la situación que se está presentando, ¿no? El gobierno del pueblo. Los griegos bien centrados en dos ciudades-estados importantes, la ciudad-estado de Esparta y la ciudad de Atenas, ¿no? También cabe recalcar, queridos estudiantes, hacemos una pausa ahí, rapidito, ¿no? Cabe recalcar que la civilización de Grecia llegó a su máximo esplendor, a su siglo de oro, gracias a Pericles, ¿no? Pero Pericles, ¿qué hace para este líder, este monarca, por así decirlo? ¿Qué hace para que Grecia llegue a su máximo esplendor y sea catalogada como una de las grandes civilizaciones? Y a propósito, manda a construir todo el coloso del Partenón, el coloso de Atenas, traslada la ciudad, la capital, Atenas como tal. Es gracias a Pericles, ¿no? Pericles, este rey, ¿qué hace? Empieza a subir impuestos y empieza a recaudar impuestos para la construcción de la nueva Acrópolis, de la nueva Atenas. Y gracias a él, pues, se da este gran siglo de oro de Grecia. Y Grecia deja un gran aporte para la humanidad, como les decía, con el término de democracia. Un sistema político que se fue concatenando, embulléndose con el aspecto político en la actualidad de las sociedades. Importante aporte, pero cuando ellos son dominados por los romanos, ¿no? Los romanos van a coger y abrazar esta civilización como tal. Pero algo curioso de los romanos es que abrazan esta civilización y anexan su cultura, ojo, anexan su cultura, ¿no? Anexan su cultura y se vuelve parte base de todas sus manifestaciones culturales. Los dioses son casi similares, pero cambian los nombres, ¿no? En vez de tener dioses humanizados con nombres propios, los romanos cambian los nombres de los dioses a lo que hoy en día conocemos como los planetas, ¿no? En este caso. Y algo también curioso es que hay toda una investigación acerca de que un grupo de pobladores griegos, ante su caída por parte de otros estados, porque no fueron los únicos los romanos que los estuvieron azotando, recuerden ustedes que los persas también van a tener una serie de guerras, ¿no? En el Peloponeso, van a migrar al territorio de hoy en día de la península de Italia, van a salirse de esta península, la balcánica, a la península itálica, y ahí van a formar familias. Y una de esas familias que también funda, o que también imbuye, según los estudios, es la familia, en este caso, que emigra de Grecia y también ayuda a la formación y fundación de lo que de lo que en ese tiempo se conoció como la civilización romana o el imperio romano. Miren, no es un aporte que ha quedado pausado, no es un aporte que ha continuado año tras año y que ha ayudado a la formación de la misma, en este caso. Vamos a continuar acá. Pero antes de continuar, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún interrogante? Hemos visto 3 civilizaciones: Mesopotamia, Egipto y Grecia. ¿Alguna pregunta? Profesor, ya nos estamos recordando lo que hablamos el año pasado y lo que explicaba el año pasado. Sí es cierto, vamos a continuar explicando. Y aquí están los aportes de la civilización romana, ¿no? La filosofía, el teatro, la arquitectura, y los griegos fueron quienes sentaron las bases de la democracia como sistema político.
Este aporte, pregunta de Japón, pregunta de cajón, de Japón estaba diciendo, pregunta de cajón cuando hablamos de los griegos, ¿no? Las bases del sistema político actual fueron sentadas por usted me va a responder, por los griegos, profesor. Pero ¿cuál es ese sistema? La democracia, el gobierno del pueblo, ¿sí? Quiero que quede eso claro y bien marcado por ahí. Así también vamos a llegar a uno de los grandes imperios, en este caso, testigo y también, como no, figura de mucho de lo que se conoce en la Edad Antigua y parte de lo que se conoce en la Edad Media, ya que la civilización romana llega a ser un gran imperio porque empieza a dominar a otras civilizaciones a través de la guerra, no a través de la diplomacia, y así conquista territorios y va creciendo su territorio. El río Tíber, y acá una vez más englobamos el concepto de que son civilizaciones fluviales porque se desarrollan a la margen de un río. El río Tíber va a ser testigo de esa formación, el monte Palatino y estas 7 colinas, va a ser testigo de esa formación en cuanto a esta civilización y a la formación de este gran imperio. Un territorio en el cual pues fue creciendo hasta volverse sumamente extenso. Fue tan extenso que en un determinado tiempo de la historia a uno de los emperadores se le ocurrió dividir su territorio en 2. El territorio de Oriente y el territorio de Occidente. Pero vayamos a su proceso histórico desde un punto explicativo para entender por qué pasa esa situación de querer tener que cambiarlo de un gran imperio a dividirlo en 2 y tener 2 ciudades importantes. El fundador, ¿no?, y primer rey de Roma, Rómulo, importantísimo, Rómulo, y el último, Lucio Tarquino, este último es prácticamente asume el poder y es acabado por su propia familia, ¿no? Son los que marcan el inicio y el final de la primera etapa monárquica de Roma, y algo que se inicia donde los patricios y los plebeyos pues se van posicionando en este tiempo. Último rey monárquico de la época de la civilización romana, usted tiene que responder, pregunta de cajón, Lucio Tarquino, ¿sí? Estoy en clase. Lucio Tarquino. Es el último rey de la etapa monárquica. ¿Y quiénes eran los patricios? Que también es otra pregunta de cajón que siempre se me ocurre hacer en los exámenes. Los patricios. El libro de razonamiento verbal. Chicos, un ratito, por favor. Vamos a poner acá un minutito, ¿sí? Papá. ¿Ya volví? Aquí estoy. Sí. Bien. Una pregunta de cajón les decía que también suelo preguntar yo en los exámenes acerca de quiénes eran los patricios, ¿no? Y siempre lo dejo para investigación. Usted mira, profesor, los patricios eran los descendientes directos ¿de quién? De los primeros reyes, ¿cierto? De los primeros reyes. Después van a estar... ¿Eran los ascendientes? Sí, descendientes directos de los primeros reyes. Ah, descendientes. Yo dije ascendientes. No, hijita. Descendientes directos de los primeros reyes de la etapa monárquica. O sea, eran descendientes directos ¿de quién? De Rómulo. Exacto. Ellos juntos van a constituir lo que se conoció en un determinado tiempo de la historia, del periodo histórico de Roma, de este proceso, como la República. Y el Senado va a ser el máximo representante de ellos. Recuerden ustedes que el Senado va a estar conformado por las personas más entradas en edad, me dejo entender, no como jovencitos como yo, con los más viejitos, ¿no? En este caso. Pero así va a estar conformado el Senado y ellos prácticamente van a liderar y gobernar, y a este periodo se le va a conocer como la República. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este punto?
¿Está quedando claro? Sí. Nos falta ver la última etapa del proceso histórico de Roma, prácticamente la etapa imperial, ¿no? Un general se encarga de expandir este territorio de manera espectacular, ¿no? El general Octavio Cayo Turino se encarga de hacer crecer un gran imperio. Pero ¿qué pasaba en este tiempo con esta civilización, con este imperio, por si acaso? Ojo, ¿qué pasaba? Que conforme iba anexando territorios, iba condicionando que adopten el derecho romano. Ah, bueno, yo adopto el derecho romano, profesor, con tal de ser parte de Roma. Pero otras civilizaciones adoptaban el derecho romano, pero a la vez también tenían la posibilidad de poder pertenecer al ejército. Y sin darse cuenta, el general Cayo Octavio Turino tenía la mayor cantidad de soldados, de militares, ¿no? El ejército, la mayor cantidad de ejército con soldados no propios del imperio, no propios romanos, sino de otras naciones que había anexado y que los tenía bajo su dominio. Imagínense. Es por eso que los germanos se fueron embulliendo, los germanos, y acá les digo quiénes eran los germanos, ¿eh? Es por eso que los germanos fueron embulléndose en muchos estratos, en muchos niveles de la sociedad y sobre todo en los militares. Por eso es que les fue fácil a los germanos poder querer conquistar Roma y conquistar e invadir Roma. Los germanos. ¿Y quiénes eran los germanos? Aquellos que eran catalogados como bárbaros. Los que vivían fuera del territorio y no querían adoptar el derecho romano. ¿Me dejo entender? Ellos fueron catalogados como bárbaros, todos los que vivían fuera del territorio. Hombres sin leyes, incultos para los romanos. Pero hoy en día se sabe de que ellos tuvieron una sociedad, tuvieron su propia cultura, tuvieron sus propias manifestaciones culturales, y eso es bien cierto, ¿no? Tuvieron hasta inclusive adoraban a sus dioses, ¿no? A Odín, imagínense, dioses nórdicos, ¿no? Interesantes aportes, pero la hora de Roma estaba contada. Se venía una primera invasión bárbara con estos germanos que estaban siendo empujados hacia la invasión de este territorio romano. El último rey romano, este último, va a sentir el azote de estas invasiones. Importante hecho porque prácticamente se está viendo la última caída del Imperio Romano de Occidente. Cierto, esta acción cierra la Edad Antigua. Le dice, hasta aquí llegaste, Edad Antigua. Vamos a dar inicio a una nueva edad, con nuevos hechos. Exacto. Se va a dar inicio a la Edad Media, con la caída de Roma de Occidente. Lamentable y triste, pero así se presentó la situación. Esta es la tarea que yo había dejado, que no va a haber tarea para la próxima clase, ¿no? Pero sí que va a quedar pendiente poder desarrollar en su cuaderno, ¿no? Ojo, estoy avisando, no es tarea, no vayan a ver, no es tarea, pero vamos a trabajar estas preguntas la próxima clase. Vamos a desarrollar antes de cómo se dice. ¿Sí? No está quedando ninguna actividad a realizar. Vamos a dejar de compartir. Profesor. Bien, chicos. Profesor. Vamos a dar una ronda de preguntas, ¿está bien? ¿Sí? Ahí me... Muy bien. Pregunta de cajón. ¿Cómo se llama el río en el cual se desarrolló también la civilización romana? Tíber. Nilo. Tíber. Nilo. Bien, Tíber. Nilo. Bien. Tíber, romana. Fernanda López Ríos. ¿Cuántas etapas en su proceso histórico tiene la civilización romana? 1. Monárquica. ¿Quién le ayuda? Libre. Son ¿Quién le dos. ayuda? Y república. República. Falta una. Falta una. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Última, imperial. Imperial. Sí, por favor. Antiguo imperio, profesor. Ajá, imperial. Bien, queridos estudiantes, hasta este punto, ¿alguna pregunta? No. Profesor, esa tarea que dejó la entregamos, pero la otra semana todavía. Tranquilos.
No hemos dejado Profesor, tarea. ¿y es Ustedes han visto ¿y una es serie de en preguntas. Word o, Acá lo vamos a o es resolver. en hoja? ¿No? Vamos a compartir. Tenemos todavía unos cuantos minutos para poder compartir esto. A ver, ¿a qué acontecimiento se le considera como inicial edad antigua? La escritura cuneiforme. Iba a ser la tarea, pero vamos a desarrollarla como tal. ¿Ah? ¿El informe? La escritura cuneiforme. La invención de la escritura cuneiforme marca esa brecha. ¿Con qué suceso termina la edad antigua? Con la caída de Roma de Con la caída de Roma. Occidente. ¿Cómo se llama el río que fertiliza su territorio? El río Nilo. Nilo. Bien, río Nilo. Muy bien, por ahí escucha una voz, por ahí, varonil, como yo. ¿Qué cultura se desarrolló en el territorio llamado de Mesopotamia? ¿Qué cultura se desarrolló en el territorio llamado de Mesopotamia? Sumerio. ¿Perdón? Los sumerios. Los sumerios, los babilónicos. ¿Qué cultura? ¿En qué ciudad griega nació la democracia? ¿En Roma? No. La sentencia romana. Atenas. Atenas. ¿Qué significa Mesopotamia? País entre ríos. Muy bien. ¿Quiénes eran los patricios? Los bárbaros. Los bárbaros, no, los hijos de los Descendientes y reyes. eran los Descendientes de los reyes. Directos. Los hijos de los primeros reyes. Directos. Ah, no, muy bien. El último rey de la etapa monárquica, les dije, ¿ah? Era Heródoto. Luciano Tarquino Pisco. Ajá, Luciano Tarquino Prisco. ¿Qué idioma fue difundido por el Imperio Romano? Empieza con L. Latín. El latín, muy bien, Camila Berrocal. ¿A qué cultura pertenece Rómulo y Remo? A la cultura Romana. Romana. Ah, muy bien, queridos estudiantes, están como navaja. Esta tarea no les voy a pedir que me la presenten, vamos a poner